Dios. Sírvanse, por favor, en la oración. Gloria a Dios. Siempre me gusta comentar algo, charlar con ustedes. Dice que vean a la vecindad un varón que tomaba mucho. Era tanto lo que él tomaba, pero en su corazón estaba que él quería salir del vicio. Quería salir del vicio. Y era como que cada vez que él quería salir del vicio, era como que más adentro estaba del vicio. Pero aún así él siempre le pedía a Dios que lo sacase del vicio. Entonces un día dice que tiene un encuentro con el Señor y sale del vicio. Entonces ahí estaba viendo, dice, una jovencita, decía, ella siempre lo veía ahí que estaba tomado, totalmente tomado, y ella lo veía. Y se preguntaba, ¿algún día dejará de tomar? ¿Algún día dejará de tomar? Y una vez él tiene un encuentro con el Señor y deja de tomar. Entonces ella agarra, lo ve, ya no tomaba. Y le pregunta qué es lo que había pasado, por qué no tomaba. Y el hombre le agarra y le explica a ella y le dice, es que tuve un encuentro con el Señor. Y Él me alejó del vicio. Ella comenzó a creer en Dios. Porque ella decía, bueno, si yo lo vi tomar muchos años, y ahora me dice que Dios lo sacó. Esta joven tenía a su mamá, enferma su mamá, y ella dice, bueno, yo voy a ir también a la iglesia, porque si a él lo sacó, entonces algo tendrá para mí, mi mamá está enferma y yo necesito de Dios. Comienza a ir a la iglesia. Al tiempo de ir a la iglesia, viene parte su mamá. No entendía nada, porque ella decía, ¿cómo puede ser? Si yo vengo a la iglesia y ahora parte mi mamá, ¿cómo puede ser esto? Entonces ella pone en su corazón que donde quiera que este varón vaya y diga, hable de Dios, ella iba a decir, eso es mentira. Dios no existe y es mentira lo que él dice. Entonces él agarraba, por el agradecimiento que tenía de lo que Dios había hecho, él siempre se iba a un lugar, a una plaza, se iba a un lugar a otro, y ella lo veía, él salía con la Biblia y se iba y comentaba ahí, en las plazas, en los lugares, él comentaba diciendo que nada había imposible para Dios. Y él decía de dónde lo había sacado, contaba su testimonio ahí a todos y le decía a todos, nada hay imposible para Dios. Y esta joven, claro que lo seguía. Entonces ella decía, no, es mentira. Lo que él dice es mentira, lo que él dice. Lo que él dice es mentira. Entonces él seguía hablando de Dios. Se venía sin decir nada. Y salía. Y otro día, otra vez, esta joven lo agarraba y otra vez de nuevo. Él salía con la Biblia y ella sabía que iba a ir a algún lugar. Y donde él iba y decía, contaba su testimonio de donde el Señor lo había sacado, que él estaba totalmente en el vicio y que Dios había hecho algo hermoso, algo extraordinario y había tenido un encuentro con él y había sentido el amor de Dios y Dios lo había sacado y ella lo perseguía y decía, es mentira. Lo que él dice es mentira. Entonces un día alguien le pregunta a esta joven y le dice, ¿por qué dices que es mentira? Y había tanto dolor en su corazón de lo que había pasado. Claro, ella hace poquito que iba a la iglesia no entendía nada. Entonces ella le dice, ¿por qué? Yo lo conozco a él. Él era un hombre que tomaba mucho y es cierto. Dios
hizo un milagro en él. No sé cómo lo hizo, pero yo también comencé a ir a la iglesia y mi madre se enfermó y ella murió. Entonces eso es lo que a mí me lleva, que lo que él dice es mentira. Y ella seguía hablando así. Y un día él estaba así, iba viajando, y él comienza a hablar también así de Dios, de dónde lo había sacado y lo que él era, y ella también iba a ir. Entonces ella comienza a levantar su voz diciendo que era mentira, que era mentira. Entonces el varón agarra, se acerca a esta joven y le dice así: tú me viste muchas veces, tú me habías visto muchas veces como yo estaba, y sabes en lo que yo digo es verdad, porque tú me has visto. Yo sé que te pasó algo, que tu mamá partió, yo lo sé. Y también sé que hay mucho dolor en tu corazón, también lo sé. Pero ahora, si tú me has conocido a mí y sabes quién yo era y tú me veías en la condición que yo estaba, ahora dice, dime, ¿quién me sacó de ahí? Dime quién me sacó de ahí. Entonces ella, reflejada en todo su dolor, pero dejando todo eso, lo que ella tenía en su corazón, comenzó a llorar y dijo: Dios lo sacó de ahí. ¿Y cuántas veces acontece esto también en nuestras vidas? Que han pasado cosas en el andar de nuestras vidas y decimos: ¿dónde estaba Dios cuando a mí me pasaba esto? ¿Dónde estaba Dios cuando a mí me pasaba esto? Yo cuando era niño me pasaba esto, cuando era niña me pasaba esto. ¿Dónde estaba Dios? Cuando yo era preadolescente me pasó esto. ¿Dónde estaba Dios? Fui joven, me pasaron cosas y yo quisiera saber dónde estaba Dios. He tenido 2 hijos, me he casado, he tenido mis hijos, pero todas las cosas no fueron bien, todo salió mal. Y muchas veces nos preguntamos: ¿dónde estaba Dios? Y llegamos a un momento y que muchas veces tenemos tantas cosas sobre nuestras vidas, dentro de nuestro corazón, cosas que han pasado en nuestras vidas, y en algún momento nos hemos preguntado: ¿y dónde estaba Dios? ¿Cuántos se han preguntado eso? Yo me hacía esa pregunta. Pero después Él me respondió. Me respondió con su palabra. Que su palabra dice que al que se le perdonó poco, dice que poco le ama a Dios. Y al que se le perdonó mucho, dice que mucho le ama a Dios. Y entonces pude entender que lo único que Dios quería era que yo le amase mucho. Y que por eso me había pasado todo lo que me había pasado. Yo no entendía, no comprendía. Pero Él me hizo entender que era para que yo lo ame mucho, lo ame con locura. Y tal
vez en este tiempo también estás preguntándote todavía en este tiempo, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no cambia la situación en la cual estoy? ¿Por qué Dios ha permitido tantas cosas que me pasasen? Tal vez te pasa como esta joven. O tal vez te está pasando de otra manera. Pero déjame decirte algo. Cuando Dios te dice una palabra y te dice así, y esa palabra me sedució a mí hasta lo profundo y pude entender. Cuando Él me dijo, he aquí, todas las cosas viejas pasaron, he aquí yo te las voy a hacer a todas nuevas. No me dijo una o dos, no. Él me dijo, todas te las voy a hacer nuevas. Y ahí pude entender que el Señor me había hecho pasar tantas cosas desde niño, hasta los 39 años que lo conocí al Señor. Y todo eso era para que yo lo ame mucho. Porque tenía muchas cosas que necesitaba que alguien me perdone. Y ahí estaba Él, perdonándome todo. Perdonándome todo. Y eso es lo que tienes que creer en este día. Que Dios está perdonándote todo. ¿Cuántos dicen amén? Pero tienes que creerlo. No que salgas de la iglesia y digas, otra vez de nuevo, aquí estoy, otra vez de nuevo, soy el mismo. No. Dios ha venido para hacer cosas nuevas en nuestras vidas. Para hacer las cosas diferentes. ¿Y cuántas veces mi esposa también se habrá preguntado en esos 8 años que yo estuve con ella y estaba lejos de Dios? Que cuando llegaba a la casa era un desastre total. ¿Cuántas veces le habrá preguntado ella también? ¿Dónde estás, Señor? ¿O hasta cuándo? Hoy en este día vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Hoy vamos a sanar nuestras heridas. El Señor quiere sanar, porque muchas veces tenemos cosas que llevan años dentro de nosotros. A mí me costó muchos años perdonar a mi padre. Aún estando en el Evangelio me costaba perdonar. Porque yo decía, ¿cuántas veces te veía? Y lo único que era tener miedo, correr y tener miedo, cuando yo necesitaba que me abraces y me digas que me querías. ¿Cuántas veces caminábamos kilómetros y kilómetros? Porque nos corría a todos de la casa. E iba mi mamá y todo por detrás. Hasta llegar a la comisaría y nos abrían el calabozo para dormir adentro, en pequeño. Durmiendo dentro de un calabozo ya. ¿Cuántas veces?
Pero había algo que yo recordaba siempre. Él murió solo. Le pegaron un botellazo en la cabeza y murió desangrado solo, porque mi mamá ya se había separado y todos nos habíamos ido con mi mamá por el miedo que le teníamos a él. Y cuando él murió, lo llevaban en un carro así, pasaban como una cuadra más o menos a la calle, y mi mamá dijo esto: el que quiera ir a su velorio puede ir, y si alguno quiere ir ahí donde lo llevan, eso queda en ustedes. Y ella dijo: pero yo no. Salí corriendo. Cuando me vieron a mí, que yo iba corriendo, se para mi carro. Llevaba su cajón. Y me fui. La acariciaba ahí. Ya cuando estaba en su cajón. Me costó años perdonar. Tal vez te está pasando algo así. Tal vez te está costando algo perdonar. No esperes que esté en un cajón para recién acercarte y pasar tu mano en ese lugar. No esperes eso. No esperes ir corriendo, que te avisen y digas a que falleció tu mamá, o falleció tu hijo, falleció tu hija, falleció tu papá, falleció alguien. Tengas que salir corriendo, dejar todo lo que tienes que hacer y salir corriendo para solamente verlo cómo está, muerto ya. Y como digo siempre, por eso soy así como soy. Tal vez a alguno no le gusta como soy. Tal vez a alguno sí. Porque sé lo que es pasar cosas difíciles, cosas feas. Y eso es lo que no quiero para ninguno de ustedes, porque he aprendido a amar. He aprendido a amar la obra de Dios y he aprendido a amarle a cada uno de ustedes. Ojalá hoy en este día podamos decir: sí, todo lo que me ha pasado es solamente porque Dios quiere que lo ame mucho. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se animarían? Hemos pasado cosas feas, cierto. Pero como dije anteriormente, eso era para que cuando Dios nos perdone, nosotros lo amemos mucho. ¿Cuántos sienten que el Señor le ha perdonado mucho? ¿Se animaría usted hoy en este día a ponernos de pies y darle las palmas al Señor como agradecimiento por todos aquellos momentos malos que hemos tenido? Por todos aquellos momentos malos que hemos tenido en la vida, porque Él lo ha permitido para que le amemos más todavía, para que le amemos mucho. Y eso es lo que Dios quiere en tu vida. Quiere
Porque hacer las palmas cuando las cosas andan bien y cuando recordamos cosas hermosas es fácil. Eso es fácil. Pero hacer las palmas por todos los problemas, las dificultades, las necesidades y todo lo que nos ha pasado no es fácil. Y por eso la gente dice que somos locos, pero que nos permitan un poco de locura, hacerle palmas a todos los problemas que hemos tenido desde niños hasta que nos llegue el Evangelio. Por todo eso, hermano. Por todo eso, sírvase en el asiento, por favor. Por eso yo siempre digo, antes teníamos 1000 problemas, ahora tenemos 2000, pero bienvenidos todos los problemas en el Señor. Porque tenemos a alguien quien sabemos que Él es hermoso, precioso. Busque Primera de Juan. Vamos a conocer un poquito a aquel que quiere que lo amemos mucho. Primera de Juan 1:5. Y vamos a leerla en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice así. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces creemos que, a mí me pasó todo. Todo me pasa a mí. No, no es así. Y dice así la palabra del Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hasta ahí nomás. Después vamos a leer un poquito más. Hablando de aquel que muchas veces nos hemos preguntado, ¿y dónde estaba Dios? Pero bien decía la pastora en la coordinación, que tenemos que hablar con Dios y decirle todo, contarle todo, para que así, porque Él, antes que nosotros le contamos, Él ya está sabiéndolo todo. Cuando dice amén. Y este es el Dios que tenemos. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anuncia. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. No hay ninguna oscuridad, ninguna confusión, ninguna ignorancia hay en Dios. Y cuando no hay en Dios, en el pueblo de Dios tampoco lo puede haber. No puede haber ignorancia, no puede haber el decir yo no conozco. Porque ¿cuánto podríamos preguntando hoy en este día? ¿Cuánto conocen lo que es bueno? ¿Cuánto saben lo que es bueno? ¿Sabe usted lo que es bueno? ¿Sabemos por qué? Porque Dios nos ha dado a conocer el bien y el mal. ¿Y cuándo saben lo que es malo? Amén, hermanos. Sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Sabemos lo que es la luz y las tinieblas. Si alguien nos preguntaría a nosotros, el Señor lo ha dicho. No porque lo diga yo, sino el Señor. Él cuando ha llegado a este mundo, Él ha dicho,
yo soy la luz del mundo. Y cuando Él se fue, Él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y la luz dice que las tinieblas no pueden prevalecer en la luz, hermano. Y por eso decía, Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en Él. Y si es que usted tiene a su hijo, y usted está siendo bendecida o bendecido, en lo económico, en cualquier área, usted no vería a su hijo que padezca necesidad, no lo va a hacer. Lo va a ayudar, seguramente lo va a ayudar y le va a dar. ¿Por qué? Porque usted está siendo bendecido. Bueno, Dios también es igual. Él dice que es luz y a nosotros también nos ha dado para que seamos luz en este mundo que está lleno de tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Por eso no te creas nada, hermano y hermana, no te creas que no eres nada. Eres luz, dice la palabra del Señor, que somos luz. Por eso cuando creas que no eres nada, di no, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora todo depende de mí. Y cuando ya Dios me ha dado a conocer el bien y el mal, ahora Dios me ha puesto en el medio. Ha puesto el mal para un lado y ha puesto lo que es bueno para el otro. Y me puso a mí en el medio para que yo sepa tomar decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Alguien, cuando algo ha pasado en nuestras vidas para hacer lo malo, seguramente todos los que estamos aquí, nadie nos puso un revólver en la cabeza y nos hizo hacer lo malo. Sino que nosotros hemos tomado decisiones. ¿Cuándo dicen amén? Y después que hemos tomado malas decisiones, después nos preguntamos muchas veces, porque la consecuencia nos alcanza, preguntamos, ¿y dónde estaba Dios? ¿O dónde está Dios? Y comenzamos a preguntar eso. Pero Dios siempre estuvo y estará por siempre con nosotros, porque Él dice en su palabra, no te dejaré, no te desampararé, estaré contigo todos los días de tu vida. ¿Cuándo dicen amén? Ahora si lo crees, entonces dale fuerte las palmas al Señor. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es creer, hermano. Creer para que algún día no nos pase como esta joven. No nos pase así. Porque cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, la palabra está siendo de bendición para nosotros y para todos. Pero en ningún lugar de la palabra dice que un pariente de nosotros no va a partir. No lo dice eso la palabra. Como me puede tocar a mí, le puede tocar a mi esposa, le puede tocar a uno de mis hijos o mis hijas, le puede tocar a uno de ellos. Pero eso no quiere decir que Dios no está en nuestras vidas. Porque siempre que parte alguien que estuvo en la casa del Señor, dice así la palabra, que Dios añadía a la iglesia a aquellos que iban a ser salvos. Y solamente cuando parte alguno que está en la iglesia, lo que nosotros siempre decimos, nos ganó la carrera. ¿Cuánto dicen amén? Nos ganó la carrera aquí y nos va a ganar la carrera cuando venga el Señor, porque la palabra dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, nos ganarán dos carreras. Nos ganan la carrera aquí y nos ganan cuando venga el Señor. Todos aquellos que hayan partido en el Señor. Y eso es lo lindo, hermano. Eso es lo lindo, que nosotros, como le decía el varón aquel que estaba ahí en la cruz, aquel varón que estaba en la cruz era un malhechor, dice que era de lo peor, porque aquellos que ya eran de lo peor, a eso lo llevaban a la cruz, y al Señor lo llevaron por eso. Lo llevaron creyendo que Él era de lo peor, porque se hacía hijo de Dios, y que Él lo sabía todo, y que Él había venido y hacía milagros los días sábados, y hacía todo lo que para ellos no era lícito. El Señor lo hacía por amor a todos aquellos que estaban ahí. Entonces, aquel que estaba ahí como malhechor, uno lo injuriaba al Señor, dice, pero el otro le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés ahí en tu reino. Y el Señor le dijo, más te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mira a dónde lo llevó. Por eso nunca te creas que Dios no te va a perdonar.
Nunca creas que Dios no te va a perdonar, porque Dios, la palabra dice, cuando al Señor Jesús le dijeron, Señor bueno, y él dijo, no, ¿por qué me llamas bueno a mí? Si uno solo hay bueno y es Dios, Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Pero ¿cuántas veces somos nosotros los que no queremos lo mejor ni siquiera para nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Son cosas muy diferentes. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar hoy en este día. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mire dónde tenemos. Él dice, yo estoy en la luz. Ahora quiero que ustedes también estén en la luz. Y todo aquello que tienen comunión, dice, con Él, la sangre de Cristo. Mire lo que el poder que tiene esa sangre aún en ese tiempo, hermano, por la fe. Dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, hermano. ¿Dónde conseguiremos algo así? Porque cuántas veces nos hemos sentido lo peor. O a mí nomás me ha pasado. O cuántas veces te han dicho, son lo peor. ¿Cómo no te morís? ¿Cómo no había sido un aborto? ¿Cómo sabes qué? Que salgas a la calle y te agarre cualquier cosa que te agarre, ¿sabes qué? Porque son lo peor que hay. ¿Y cuántas veces nosotros lo hemos creído? ¿Le ha pasado algo así que después se le ha creído a eso? Una vez subí a un edificio. No me acuerdo si cuarto o quinto piso era. Me paré así, en la reja que tenía. Y pensaba yo así. Porque me habían dicho muchas veces que no servía. Me habían dicho muchas veces que era lo peor. Me habían dicho muchas veces de todo. De todo me habían dicho de todo. Y con la vida que había tenido de niño. Y era grande y me decían de todo. Entonces yo como que me lo había creído. Que realmente era así, que no servía para nada. Y me paré ahí. Y yo decía así, este era mi pensamiento, hermano. Yo decía, si me arrojo de aquí, todos aquellos que dicen que yo no servía, se van a doler por mi muerte. Mire de la forma que me le quería cobrar yo. Tirándome de arriba. Todos aquellos que me han dicho que era una basura me la van a pagar si yo me tiro de aquí. Porque ellos van a tener que, por culpa de ellos, yo me tiré de aquí. Todos aquellos que me decían que no servían para nada y que era lo peor, todo eso van a sufrir si yo me tiro de aquí. Porque todos ellos después van a llevar de eso siempre en su vida, lo van a llevar eso en su mente, en su corazón, que por culpa de ellos yo me tiré de aquí. Mire hasta dónde llegaba. Tal vez aquí hay alguien hoy en este día que tal vez te digan así también. O te hayan dicho, como dice la hermana, ¿ves? Pero nosotros tenemos que creerle a la palabra. Entonces, cuando estaba ahí pensando en esto y hablando así, después digo, no. Me he vuelto. Y yo no sabía que Dios tenía un propósito grande ya para mi vida. De un día conocerle a Él y estar en su camino. ¿Y a cuántos de nosotros nos ha pasado igual? ¿A cuántos de nosotros nos han dicho cosas que teníamos ganas de desaparecer de esta tierra? Teníamos ganas de hacer cualquier cosa menos de vivir. Y yo me sentaba lejos. Solo me sentaba, lejos, y ahí estaba sentado. Y un día alguien se acerca y me dice, ¿tenés problemas, no? Sí, tengo problemas. Y me dice, ¿sabes que todo pasa? Ya va a pasar, porque todo pasa.
Por eso ahora yo tengo la costumbre siempre cuando tienen algún problema y digo, el mejor cicatrizante es el tiempo. Tal vez estás pasando algo hoy en este día, pero déjalo, que el tiempo es el mejor cicatrizante. Y cuando llegue un momento te vas a alegrar y vas a contarle a todos, así como yo les cuento a ustedes, para la gloria de su nombre. Porque eso es lo que quiere Dios. Por eso nos hace pasar cosas, para que después nosotros le contemos a todo aquello. Porque tal vez en este día nos está mirando a alguien. Tal vez en este día nos está mirando a alguien que está pensando igual que yo en ese tiempo, en ese día. Porque sí me han dicho que no sirvo y tal vez se lo ha creído. O capaz que está aquí nomás, aquí en la iglesia, que se está creyendo ya que porque le dice no sirve, o cómo no te morís, y se la está creyendo. No te la creas. No te la creas, porque Dios te ama. No te la creas. Dios te ama y seguramente tiene un hermoso propósito para vos, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios tiene un hermoso propósito para ninguno de nosotros? Porque Dios no hace casualidad. Y no estás aquí de casualidad, sino estás aquí porque Dios tiene un propósito para con tu vida. Dios tiene un propósito para con tu vida. Dios quiere hacer algo lindo, Dios quiere hacer algo hermoso por tu vida, y por eso estás aquí. No es casualidad, porque Dios no hace ninguna casualidad. Porque si Él hiciese casualidad, no diría la Biblia que somos escogidos. Desde antes de la fundación del mundo dice que somos escogidos. Desde el vientre de nuestra madre dice la palabra de Dios que somos escogidos. Y aún así, nuestro nacimiento dice que no ha sido voluntad de varón, ni voluntad de mujer, sino ha sido una voluntad de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Tú no eres voluntad de hombre ni de mujer. Tú eres voluntad de Dios. Y Él ya sabía que un día ibas a estar en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí está también ahí en el 8. Léemelo, hermano. 1:8. Y esto, comienza a creer en esto. Gloria a Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. ¿Qué dice que yo? Aquí estoy, hablando de Dios, el pastor, hablando de Dios. Pero ¿puede decir que no tiene pecado? No puede decir que no tiene pecado, porque ¿cuántas veces me equivocaré? ¿Cuántas veces se equivocará usted también? ¿Cuántas veces nos equivocamos? Con mirar tal vez lo que no tenemos que mirar, hablar lo que no tenemos que hablar, escuchar lo que no tenemos que escuchar. Pero ¿sabe cuál es el pecado de alguien que está en la iglesia? ¿Sabe cuál es el pecado de alguien que está en la iglesia? Que nosotros nos podemos equivocar 10 veces, tal vez 100 veces, pero nos equivocamos queriendo hacer lo bueno. Porque yo también este día le estoy dando un consejo a alguien, y el Señor me dice en su palabra: tus pensamientos no son mis pensamientos. Tus caminos no son mis caminos. ¿Cuántas veces nos equivocaremos dando un consejo y creyendo que es el mejor? Y para nosotros es el mejor consejo a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a la esposa, a la mamá, al papá. ¿Cuántas veces le daremos consejo creyendo que es el mejor consejo que puede haber? Y Dios dice: no, ese consejo no. Estás equivocado. Estás equivocada, ese no es el consejo, ese no es el propósito que yo tengo. Y eso es el pecado del cristiano. Ahora es muy diferente cuando alguien anda practicando el pecado, anda buscando para caer y hacer lo que a Dios no le agrada. Eso es diferente. Pero la palabra habla de un cristiano, de alguien que es cristiano verdaderamente. Pero ni aún así no puede decir que no tiene pecados, porque si no le hace a Dios mentiroso.
¿Cuántos dicen amén? Por eso tal vez a alguien, tal vez en este tiempo te esté diciendo, ay, ¿vas a la iglesia? Sí, ¿qué? Porque estemos en la iglesia no tenemos derecho a equivocarnos. No nos podemos equivocar. Si la palabra dice. Ahí en el 9, hermano. Para que así usted vea que no solamente mi Biblia es, sino que cada una de las Biblias que usted tiene ahí en sus manos también dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. ¿Pero qué tenemos que hacer? Si confesamos, ¿qué decía la pastora ahí en la coordinación? Vamos, dilo al Señor, díselo al Señor, habla con Él y dile todo, porque Él todo lo sabe. ¿Saben? Yo digo de mí, cuando hago una oración le digo, necio de mí, tonto e ignorante sería, Señor, si quisiese esconderte algo cuando yo sé que todo lo sabes de mí y que no hay nada escondido en tu presencia. ¿Cuántas veces yo le he dicho, si no tienes ganas de venir a la iglesia y estás en la iglesia, díselo, Señor, no tenía ganas de venir hoy en este día, no tenía ganas, pero aquí estoy. Otra vez estás aquí y dices, ¿para qué he venido hoy? Bueno, díselo, Señor, ¿sabes que no tengo ganas de estar sentado aquí? Si sería por mí, ya me paro y me voy, pero aquí estoy, porque la palabra dice que la verdad nos hace libres. Cuando nosotros hablamos con Dios y hablamos la verdad, ahí es cuando somos libres, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Esa es la verdad de Dios. Esa es la verdad que Dios quiere para con cada uno de nosotros, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no, hermano, léemelo a este, al 10, léemelo, hermano. Gloria a Dios. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué dice la palabra, hermano? Tal vez te estás sintiendo nada. Tal vez hoy en este día te estás sintiendo tal vez lo peor, es decir, pero ¿qué dice ahí la palabra, hermano? Léemelo de nuevo para que así todos lo escuchemos. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué dice? ¿Que yo puedo decir que no me equivoco? Dice que si es que yo digo que no me equivoco, si es que yo digo que no tengo pecado, dice que le hago a Dios mentiroso. Y si hay alguien que es mentiroso, ¿es Dios o somos nosotros? No tenga miedo de decir, yo digo que Dios no miente. Si alguien tuviese que mentir o miente, ese soy yo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. O ahora usted va a decir que usted no miente y que el que miente es Dios. Y estas son las palabras que nos hacen libres, hermano. Porque muchas veces podríamos decir, pero si yo digo que tengo pecado, ¿qué va a pensar mi hermano? Pero si yo digo que tengo pecado, ¿qué va a pensar mi hermana? Si yo digo que tengo pecado, ¿qué va a decir mi esposa? Va a decir qué marido que tengo, Ya luego comienza a controlar un poco más. Y claro, hermano, pero esto no se trata que sea con tu hijo, con tu hermano, con tu hermana, con tu esposo. No, esto es con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque mi esposa no me puede seguir para donde yo vaya, pero el Señor sí. Él me mira donde quiera que yo voy. Donde quiera que estoy, ahí Él me está mirando qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy mirando, qué es lo que estoy hablando, qué es lo que estoy escuchando, qué es lo que... Y Él está sabiéndolo todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Porque por ahí alguien te pregunta, por ahí capaz que quiere venir a la iglesia y te preguntan, y si yo te preguntaría si vos sos un pecador, ¿qué le diría? ¿Qué le va a decir usted que no es pecadora? ¿O que no es pecador? Porque si usted llega a decir que no tiene pecado, automáticamente lo está haciendo a Dios mentiroso. Ahora sería diferente que diga, sí, es cierto, sí me equivoco muchas veces. Pero me equivoco queriendo hacer lo bueno, que es muy diferente.
Ahora mismo, tal vez me estoy equivocando en muchas cosas con este mensaje. Capaz que me estoy equivocando en muchas cosas. Pero Él conoce. Y por eso, hermano, y ahí en el 2:3 dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Qué dice? ¿Que yo tengo que andar desordenado? Tengo que ser el mismo de antes, cuando andaba tomado, mentía y hacía un montón de cosas. Entonces, quiere decir que yo tengo que ser el mismo, tengo que cambiar, hermano. Por eso la palabra dice que el que dice que está en Cristo y Cristo está en él y no cambia, dice que es un mentiroso. Y la palabra dice que los mentirosos no entran en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Es algo que muchas veces no nos gusta. Decía, no, pero a mí me gusta pegar una mentirita de vez en cuando. Bueno, entonces date por mentiroso y date que estás en el infierno. Por mentiroso o por mentirosa, porque esto es así, hermano. Pero ¿sabe qué es lo que nos libra de todo eso? Es la verdad. Es la verdad, hermano. Si nosotros somos verdaderos delante de la presencia del Señor, entonces quiere decir que nosotros sí estamos en Él. Y Él está en nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Amén, amén. Y ahí en el 2:15, hermano, léemelo. Gloria a Dios. No améis al mundo y en las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y en el 17. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda que es la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces amamos más las cosas del mundo que a Dios? ¿Cuántas veces nos equivocamos en las decisiones que tomamos? ¿Cuántas veces preferimos hacer, como dice, lo malo, no? Porque todo lo que es bueno dice que es de Dios y lo malo es del diablo. Eso es para todos. Los que estamos en la iglesia y los que están fuera, esto es para todos, es así. Y la Biblia dice para todos los que están en la iglesia, los que están fuera y para todos, dice. Y los que hicieron lo bueno se irán con el Señor y los que hicieron lo malo se irán al fuego eterno. Eso dice la Biblia. O sea, al infierno. Y esto es para todos. Y es la verdad es dolorosa. Claro que sí. Todo lo que es verdad es doloroso. ¿Cuánto dicen amén? Amén, hermano. Y muchas veces podríamos decir, ¿y por qué a mí me pasa lo que me pasa? ¿Por qué yo que busco de Dios? ¿Por qué yo que quiero ir? ¿Por qué yo que estoy? ¿Por qué yo que tengo años? ¿Por qué yo que yo le sirvo a Dios? ¿Y por qué que yo busco tanto de Dios? Y el Señor dice en su palabra, porque es necesario. Ahí está la palabra. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones arrebatemos el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario que tienen que pasar algunas cosas en tu vida para que así arrebates el reino de los cielos. Porque de otra manera no va a ser. De otra manera no va a arrebatar el reino de los cielos. El reino de los cielos se arrebata cuando has pasado muchas tribulaciones, tal vez necesidad, enfermedad. Algunas cosas tal vez que te están pasando ahora, dice, pero ¿cómo y dónde está Dios? Dios está, sino que es necesario que lo que te está pasando tiene que pasar. Para que así puedas arrebatar el reino de Dios. Por eso hoy en este día,
eso estás pensando como esta joven y te está costando el camino de Dios como si fuese que vas en una montaña. Y tal vez estás diciendo, ¿dónde está Dios? Pero déjame decirte dónde está. Ahora todo depende de que lo creas. Él dice en su palabra, donde haya dos o tres congregados en mi nombre, yo voy a estar en medio de ellos. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cuántos creen que el Señor está aquí? Yo creo. Levanta la mano a ver lo que creen, a ver que el Señor está aquí. Mira las manos. Estamos más de 2 y más de 3. Entonces, eso quiere decir que el Señor se está paseándose aquí. Dale fuerte las palmas al Señor por eso. Él está aquí, en este lugar, y Él ha venido hoy en este día para borrar todo aquello que muchas veces por mucho tiempo, por nuevo, por viejo, hoy en este día comienza a brillar esa luz en nuestra vida. Porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y si Él está en nuestras vidas, hoy tiene que comenzar esa luz en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie hoy en este día. Y dite, y lo que tienes que hacer es decirte a vos mismo, o a vos misma, verdaderamente soy luz.